Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse, al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita multiplicar un número a una matriz. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 28. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, que será el número que hay que multiplicar por la matriz. Vemos que en esta función se declara una matriz de tipo entero llamada A de orden 3×4, se inicializa con 12 valores y luego simplemente se recorre la matriz usando dos ciclos, línea 19 a 22. Entre estos dos ciclos a cada posición de la matriz le asigna entonces el dato de la respectiva posición, fila y columna J por el número. Entonces, para multiplicar un número por una matriz, el número lo multiplica por cada elemento de la matriz. Y por último se muestra esta matriz, línea 23 a 27. Le invitamos a visitar la tutoría matriz por número en Turbo-C. Allí se explica más detalladamente el uso entonces de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo, ya que se usan clases que se reutilizan. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz definirá la estructura y la implementación se programará la lógica de la clase de matriz por número. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 5 a 7. Aquí le damos nombre a la clase como matriz por número, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí declaramos los atributos de esta clase. En este caso las variables i y j de tipo entero. Estas variables se usan en los ciclos for de la función ejecutar. O sea que los atributos o variables de instancia son variables que se pueden invocar desde cualquier método de la implementación. Se puede hacer referencia a ellas por ser variables globales. Declaremos ahora la función comportamiento ejecutar, línea 6, con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe entonces como parámetro un valor de tipo numérica entera. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así queda entonces definida la interfaz. Entonces ya se puede crear objetos de esta clase. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar. Veamos la implementación, que va entre las líneas 9 a 29. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz para evitar que se programe un método sin que se haya declarado. En la implementación hay un método especial, líneas 10 a 14. Este es el método init o constructor por defecto. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase matriz por número, o sea, en la línea 36. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario que se inicialice la i y la j, ya que en la función ejecutar se hace. Y ese constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase matriz por número. Para usar esta clase entonces sería más recomendable que usted programara la interfaz en un archivo con extensión .m o .h y la implementación en un archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar.
Con eso se evita copiar y pegar toda esta clase, como en este caso. Vamos a crear o instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 31 a 40. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main primero obtenemos el número que vamos a multiplicar por la matriz. Y luego vamos a crear un puntero llamado bj de la clase matriz por número. A ese puntero hacemos que apunte un objeto de esta clase. Entonces observe que primero se reserva memoria dinámica a la clase matriz por número y luego se invoca el constructor. Entonces de este modo queda definido en memoria la estructura de un objeto de la clase matriz por número. OBJ apunta a este objeto y ya se podrá usar. La clase en la línea 37 entre corchetes simplemente será invocar la función ejecutar y le enviamos el parámetro o la variable número. Con eso el compilador va de la línea 37 a la línea 15 y continúa mostrando el resultado. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita multiplicar un número por una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.